Si tienes más de 60 años, ¿estás seguro de que la rutina que repites cada noche en la ducha no te acerca a un ictus sin que lo sepas? Esta es una pregunta incómoda, pero necesaria. Muchas personas creen que un accidente cerebrovascular solo aparece en quienes fuman durante años o tienen problemas cardíacos graves. Sin embargo, lo que he visto en mi práctica clínica demuestra todo lo contrario. Pequeños hábitos cotidianos pueden preparar el terreno para una emergencia cerebral sin previo aviso. El ictus es una de las principales causas de pérdida de autonomía en las personas mayores, y lo más preocupante es que a menudo ocurre en personas que parecían sanas. No presentaban dolores constantes, comían de manera equilibrada, caminaban todos los días y seguían los consejos médicos al pie de la letra. Y aún así, una acción tan simple como la ducha se convirtió en el desencadenante de un episodio que cambió su vida para siempre. Como especialista en neurología con más de 20 años de experiencia, he acompañado a numerosos pacientes que nunca imaginaron que el baño, ese espacio de intimidad y cuidado personal, pudiera convertirse en el escenario de una tragedia silenciosa. Hoy quiero compartir contigo 5 hábitos en la ducha que incrementan de manera drástica el riesgo de un ictus. Y lo más importante, cómo evitarlos con cambios sencillos pero efectivos. El último hábito es especialmente sorprendente y pocas veces se menciona en consultas médicas rápidas o en revistas de salud. Si tienes más de 60 años o cuidas de alguien en esta etapa de la vida, quédate conmigo. Lo que vas a descubrir a continuación puede marcar la diferencia entre seguir viviendo con independencia o perderla en cuestión de minutos. Ahora, vamos directamente al primero de estos hábitos. Hábito número 1. Ducharse justo después de comer o de tomar medicamentos, un riesgo invisible para el cerebro. Después de una comida abundante, el cuerpo desvía una gran parte de la circulación hacia el sistema digestivo. Este proceso es completamente normal. Los órganos del aparato digestivo necesitan sangre y oxígeno para procesar los alimentos. Sin embargo, en personas mayores de 60 años, esta redistribución deja al cerebro momentáneamente con menos aporte sanguíneo. Sí, además, en ese mismo momento la persona entra en la ducha con agua caliente, la situación se complica aún más. El calor dilata los vasos sanguíneos de la piel, lo que provoca una caída adicional de la presión arterial. El resultado es un cerebro que recibe todavía menos oxígeno y nutrientes. La situación se agrava cuando la persona está en tratamiento con medicamentos como antihipertensivos, diuréticos o fármacos para el corazón. Estos medicamentos ya reducen la presión arterial de forma controlada, pero si se combinan con el efecto del calor de la ducha y con el desvío de sangre hacia el sistema digestivo, la caída puede ser demasiado brusca. En estos casos, el riesgo de formación de coágulos y de un accidente cerebrovascular aumenta considerablemente. Recuerdo a una de mis pacientes, María, de 75 años, que llegó a urgencias en estado crítico. Había terminado de cenar, tomó su medicación habitual para la hipertensión y, como hacía todas las noches, entró directamente en la ducha. A los pocos minutos, comenzó a sentirse mareada. Perdió la fuerza en un brazo y su familia tuvo que llamar de inmediato a emergencias. El diagnóstico fue claro: un ictus isquémico desencadenado por la combinación de la digestión, la medicación y el calor de la ducha. María sobrevivió, pero su recuperación fue lenta y le dejó secuelas que limitaron parte de su independencia. Este caso, como muchos otros que he visto a lo largo de los años, demuestra lo peligroso que puede ser algo aparentemente inofensivo. La ducha, después de comer, no es un simple gesto de higiene. En la edad avanzada, puede convertirse en una verdadera amenaza para el cerebro. Mi recomendación es muy clara. Espera al menos 60 a 90 minutos después de cada comida o de tomar tus medicamentos antes de ducharte.
Este margen de tiempo permite que el cuerpo complete las fases iniciales de la digestión y que la presión arterial se estabilice. Con este simple cambio, puedes reducir drásticamente el riesgo de un episodio cerebrovascular y seguir disfrutando de la ducha como un momento de bienestar, no de peligro. Hábito número 2. Ducharse muy tarde en la noche. Un enemigo oculto del sueño y del corazón. El cuerpo humano sigue un ritmo natural conocido como ritmo circadiano. Este reloj interno regula, entre otras funciones, la temperatura corporal, la presión arterial y la preparación para el sueño. A medida que cae la noche, el organismo busca enfriarse ligeramente y disminuir la presión para facilitar un descanso profundo y reparador. Sin embargo, cuando una persona mayor de 60 años se ducha tarde, especialmente con agua caliente, este proceso fisiológico se ve alterado. El calor de la ducha dilata los vasos sanguíneos, desvía la sangre hacia la piel y provoca una pérdida de líquidos por la transpiración. Mientras que una persona joven puede compensar rápidamente estas variaciones, en el adulto mayor la regulación es más frágil. El resultado puede ser una caída brusca de la presión arterial en medio de la noche, justo cuando el cerebro y el corazón son más vulnerables. Esta descompensación silenciosa puede favorecer la formación de coágulos o incluso provocar un ictus mientras la persona duerme, sin que nadie lo note a tiempo. Recuerdo el caso de Lucía, de 80 años, una mujer activa que mantenía como ritual ducharse a altas horas de la noche. Para ella, era un momento de relajación antes de dormir. Una noche, sin embargo, su cuerpo no resistió. Tras una ducha tardía con agua caliente, se acostó sintiéndose un poco débil. A la mañana siguiente, al intentar levantarse, no pudo mover un lado de su cuerpo y apenas podía pronunciar palabras. Había sufrido un ictus durante el sueño y su independencia quedó profundamente afectada desde entonces. Casos como el de Lucía muestran con claridad que la ducha nocturna no es un gesto inocente cuando el organismo ya no tiene la misma capacidad de adaptación. El calor interrumpe la preparación natural para el descanso, sobrecarga al sistema cardiovascular y expone al cerebro a riesgos innecesarios. Por eso, mi recomendación es simple pero esencial. Evita ducharte después de las 22 horas. Lo ideal es hacerlo más temprano, antes de las 20 horas, para dar tiempo a que el cuerpo recupere su equilibrio térmico y circulatorio antes de dormir. Además, recuerda hidratarte después de la ducha para compensar cualquier pérdida de líquidos. Con este pequeño ajuste, podrás disfrutar de una noche más tranquila y proteger tu cerebro y tu corazón de un peligro silencioso. Hábito número 3. Ducharse con agua demasiado fría de forma repentina. Un choque peligroso para las arterias. El cuerpo humano está diseñado para reaccionar ante cambios bruscos de temperatura. Cuando una persona entra de golpe en contacto con agua muy fría, el organismo activa un reflejo inmediato. Los vasos sanguíneos se contraen de manera súbita para conservar el calor interno. Este mecanismo, conocido como vasoconstricción, eleva de forma repentina la presión arterial. En adultos jóvenes, las arterias suelen ser lo suficientemente elásticas para resistir ese aumento. Sin embargo, en mayores de 60 años, con arterias más rígidas y a menudo con placas de colesterol acumuladas, este incremento súbito puede convertirse en una amenaza real. El problema es doble. Por un lado, el aumento brusco de la presión puede provocar pequeñas lesiones en la pared arterial. Por otro, estas microlesiones favorecen la formación de coágulos. Si uno de esos coágulos viaja hacia el cerebro, el resultado puede ser un accidente cerebrovascular en cuestión de minutos. En otras palabras, lo que muchos consideran un baño revitalizante puede transformarse en un riesgo silencioso y devastador. En mi carrera, he visto varios casos de este tipo. Uno que recuerdo claramente es el de Carlos, de 67 años, un hombre que buscaba energía cada mañana
mediante duchas de agua helada. Durante semanas se sintió renovado, convencido de que era una práctica saludable. Sin embargo, un día, apenas minutos después de abrir la ducha de agua fría directamente sobre su cuerpo, sufrió un dolor de cabeza súbito, perdió la estabilidad y cayó. Fue diagnosticado con un ictus isquémico causado por un coágulo que se formó durante ese pico de presión arterial. Lo que para él era un ritual de vitalidad terminó en una larga rehabilitación y una pérdida significativa de calidad de vida. Este ejemplo refleja una realidad dura pero importante. No todos los hábitos recomendados en redes sociales o entre personas jóvenes son seguros para quienes ya han superado cierta edad. El cuerpo cambia, las arterias pierden flexibilidad y el corazón se enfrenta a limitaciones que antes no existían. Mi consejo es claro: evita las exposiciones repentinas al agua extremadamente fría. Si disfrutas de una ducha refrescante, hazlo de manera progresiva, empezando con agua tibia y reduciendo la temperatura poco a poco. De esta manera, el organismo tiene tiempo de adaptarse sin generar un impacto peligroso sobre las arterias y el cerebro. Recuerda, lo que parece una activación saludable puede convertirse, a tu edad, en una ruleta rusa para tu sistema circulatorio. Hábito número 4. Duchas prolongadas en un baño cerrado, un enemigo silencioso del oxígeno cerebral. Cuando hablamos de riesgos en la ducha, la mayoría de las personas piensan en la temperatura del agua. Sin embargo, hay otro factor igualmente peligroso y mucho menos comentado: la falta de ventilación. Un baño cerrado, lleno de vapor durante varios minutos, puede convertirse en una trampa silenciosa para el cerebro, especialmente en personas mayores de 60 años. El mecanismo es sencillo pero peligroso. El vapor que se acumula en un espacio cerrado reduce gradualmente la concentración de oxígeno en el aire. Al mismo tiempo, la exposición prolongada al agua caliente dilata los vasos sanguíneos, lo que provoca una disminución de la presión arterial. Esta combinación menos oxígeno y menos presión significa que el cerebro recibe un aporte insuficiente en un momento en que más lo necesita. Si la situación se prolonga, la sangre se vuelve más espesa y circula lentamente, creando las condiciones ideales para que se formen pequeños coágulos capaces de bloquear arterias cerebrales. En mi experiencia clínica, he visto cómo esta práctica aparentemente relajante puede terminar en tragedia. Recuerdo a Isabel, de 72 años, que solía convertir su ducha en una especie de sauna personal. Cerraba la puerta del baño, abría el agua caliente y permanecía bajo el vapor durante 20 o 25 minutos. Creía que ese calor le ayudaba a aliviar los dolores musculares y a relajarse. Una mañana, sin embargo, su esposo la encontró en el suelo del baño, con respiración débil y labios amoratados. En el hospital, confirmamos que había sufrido un ictus provocado por microcoágulos formados debido a la combinación de falta de oxígeno y caída de la presión arterial. Isabel sobrevivió, pero su memoria quedó afectada y nunca volvió a ser la misma. Este caso ilustra un aspecto fundamental. Lo que parece un gesto de autocuidado puede estar privando al cerebro del recurso más vital que tiene: el oxígeno. El envejecimiento hace que el cuerpo tolere mucho peor las condiciones de hipoxia, y un baño cerrado, lleno de vapor, puede ser suficiente para desencadenar un episodio cerebral. Por eso, mi recomendación es muy clara: limita tus duchas a un máximo de 10 minutos y asegúrate siempre de que el baño esté bien ventilado. Abre una ventana, enciende un extractor o, si no tienes otra opción, deja la puerta ligeramente entreabierta. Nunca te encierres en una nube de vapor pensando que es inofensivo. Recuerda que cada minuto adicional en un ambiente cerrado y sin oxígeno es un minuto en el que tu cerebro está luchando en silencio para mantenerse con vida. Pequeños cambios, como reducir el tiempo bajo la ducha y garantizar la circulación de aire, pueden marcar una gran diferencia. La relajación y el bienestar
no deben costarle al cerebro lo que tanto necesita para seguir funcionando: un flujo constante de oxígeno y sangre. Con estas precauciones, podrás disfrutar de tu rutina diaria sin transformar el baño en un riesgo oculto para tu salud. Hábito número 5. Ducharse con agua demasiado caliente y durante mucho tiempo. Una ruleta rusa para la presión arterial. El agua caliente siempre ha sido asociada con la relajación. Alivia los músculos, calma las articulaciones y genera una sensación inmediata de bienestar. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, a partir de cierta edad, esa misma sensación puede esconder un riesgo silencioso. Cuando la temperatura del agua supera los 40 grados y la exposición es prolongada, los vasos sanguíneos se dilatan rápidamente. Este ensanchamiento de las arterias provoca una caída brusca de la presión arterial central. En jóvenes, el cuerpo suele compensar sin mayores problemas, pero en mayores de 60 años, la capacidad de respuesta cardiovascular está disminuida. La consecuencia de esta combinación puede ser peligrosa. El cerebro, por unos instantes, queda con un flujo de sangre reducido. Esa caída repentina, sumada a la pérdida de líquidos por el calor, crea el escenario perfecto para la formación de coágulos. Si uno de ellos viaja a una arteria cerebral, el resultado puede ser un accidente cerebrovascular. Por eso digo que cada ducha demasiado caliente y prolongada puede convertirse en una ruleta rusa para quienes ya no tienen la misma elasticidad vascular que en la juventud. He acompañado a muchos pacientes con historias similares, pero una de ellas me marcó especialmente. Pablo, de 78 años, llevaba años con el hábito de ducharse con agua muy caliente cada noche, convencido de que era su mejor terapia contra el dolor de las articulaciones. Durante casi 20 minutos dejaba correr el agua a alta temperatura sobre su cuerpo. Una noche, después de una de esas duchas, comenzó a sentirse débil, perdió el equilibrio y se desplomó. Fue ingresado de urgencia y el diagnóstico fue claro: un ictus, provocado por un coágulo tras la brusca caída de presión arterial. Pablo sobrevivió, pero la recuperación fue larga y nunca volvió a caminar con la misma autonomía. Este tipo de casos demuestra que lo que parece un ritual de cuidado personal puede convertirse en un detonante de tragedia cuando no se adapta a los cambios fisiológicos de la edad. A partir de los 60 años, el corazón ya no bombea con la misma fuerza. Las arterias son menos elásticas y la regulación de la presión es mucho más vulnerable. Someter al cuerpo a un choque térmico prolongado con agua excesivamente caliente es exigirle un esfuerzo que ya no puede compensar de la misma manera. Mi recomendación es simple y contundente. Mantén la temperatura del agua entre 36 y 38 grados y no prolongues la ducha más de 10 a 15 minutos. De esta forma, podrás disfrutar del placer y la relajación del agua caliente sin poner en riesgo tu cerebro ni tu independencia. Recuerda que envejecer no significa renunciar a los hábitos que te gustan, sino aprender a adaptarlos para que sigan siendo seguros. La ducha debería ser un momento de calma y bienestar, pero ciertos hábitos cotidianos pueden transformar ese instante en un riesgo silencioso para la salud. Ducharse justo después de comer o de tomar medicamentos, hacerlo muy tarde en la noche, exponerse de golpe al agua fría, permanecer demasiado tiempo en un baño cerrado o abusar del agua excesivamente caliente son costumbres que, aunque parezcan inocentes, pueden favorecer la aparición de un ictus. El cuerpo cambia con los años. Las arterias son menos elásticas, la presión arterial se vuelve más inestable y el cerebro depende de un equilibrio delicado entre oxígeno y flujo sanguíneo. Lo que en la juventud no representaba un problema, después de los 60 puede convertirse en una amenaza real. La buena noticia es que estos riesgos se pueden evitar. Con pequeños ajustes en la rutina, elegir mejor la hora del baño,
controlar la temperatura, ventilar el espacio, imitar el tiempo bajo el agua, es posible disfrutar de la ducha sin exponer al organismo a un peligro innecesario. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Adaptar los hábitos a la realidad del cuerpo maduro significa ganar seguridad, proteger la autonomía y conservar lo que más se valora, la independencia y la calidad de vida. Y ahora te pregunto, ¿alguno de estos hábitos forma parte de tu día a día? Déjalo en los comentarios y ayuda a que más personas reflexionen sobre su salud. Si este contenido te resultó útil, compártelo y suscríbete para recibir más información práctica. Un gesto tan sencillo como este puede marcar la diferencia y en algunos casos salvar una vida.